Bueno, buenas tardes. Les agradezco mucho que todos hayan podido encontrar este tiempo para reunirnos nuevamente, porque todos somos, la mayoría somos viejos conocidos, y en esta ocasión para presentar este libro en homenaje a Ale Turín, al que todos nosotros, excepto por supuesto la mamá y la hermana, lo hemos conocido en la facultad. Ustedes lo han conocido poco antes que nosotros. Y bueno, nos pareció con Romy y con el resto de los autores y los colaboradores que esto era un pequeño granito de arena que podíamos poner para rendirle homenaje lo que fue nuestro compañero, ¿no? Nuestro compañero, en mi caso, por muchos años, en el que he trabajado codo a codo, yo no en la facultad, sino en la procuración del tesoro, con la solución de controversias en materia de inversión. Y como justamente ese fue uno de los temas en los que Ale trabajó en los últimos años, es que decidimos con Romy, acá Romy que me tuvo que soportar un montón conmigo de detalles que yo le pedía, y ella sí, yo lo hago, y me bancó hasta el final de la publicación. Entonces, por eso es que decidimos trabajar sobre este tema, la solución de controversias en el derecho internacional, y también temas vinculados para permitirle a varios amigos y colegas de Ale que también querían participar en la obra y se podían llegar a sumar, tal vez con un tema que no es estrictamente sobre solución de controversias, pero que está de alguna manera vinculado. Entonces, son muchos artículos que contiene el libro. Ya de esto van a hablar nuestros queridos presentadores. Yo solamente quería pedir disculpas si hay otros colegas o amigos a los que les hubiese gustado participar en esta obra, pero bueno, en algún momento hubo que ponerle un corte, porque si no ninguna editorial nos iba a querer publicar la obra. Entonces, disculpas a los que no pudieron estar, pero sabemos que hay muchos más amigos de Ale que lo recuerdan y también le rinden homenaje y se suman a esta obra, aunque no figure materialmente en ella. Entonces, para hacer la presentación, en primer lugar se va a referir la querida Hortensia Gutiérrez Pose, la doctora que fue la titular de cátedra de Ale. Yo creo que ninguno de los tres queridos amigos que están acá necesitan presentación, pero bueno, todo el mundo. La doctora Gutiérrez Pose, profesora emérita de la Facultad de Derecho, y fue durante muchos años titular de cátedra de Derecho Internacional Público, en la que se desempeñó Alejandro Turín. En segundo lugar se va a referir nuestro querido amigo Gabriel Valladares, que ahora es representante del Comité Internacional de la Cruz Roja para la República Argentina. Pero nosotros los conocimos... 1988, el 18 de noviembre. Nos tomó el examen para la carrera. ¿Y cómo era el tiempo? No, era ¿Sabía? No digo que no. Yo me anoté en varias cátedras y finalmente ingresé en la cátedra del doctor Vinuesa, pero luego me convocaron de la cátedra y yo me presenté simplemente para decir, ya estoy en otra cátedra. Y ahí es donde lo conocí a Gabriel, que bueno, estaba ingresando también ese día. Y bueno, Gabriel fue durante, ¿hasta qué año? 1998. Profesor también de Derecho Internacional Público en esta facultad, y también bueno, compartió la actividad académica con Ale, ya seguramente después
después se va a referir, y ahora ya desde cuando trabajas en el Comité Internacional Hace de 22 años. hace 22 años. Bueno, y finalmente la doctora Mónica Pinto, también profesora titular de Cátedra de Derecho Internacional Público y de Derechos Humanos y Garantías, y hasta hace muy poquito decana de esta facultad, quien también le conoció muy de cerca a Ale, y bueno, ya los voy a dejar a ellos para que puedan contarles. Disculpen, pero estoy un poco emocionada. Bueno, gracias. Todos. Yo soy Hortensia Gutiérrez Pose, como dirán en el cartel. Fui muchísimos años profesor, de jefe de trabajos prácticos, ayudante, no me acuerdo, hasta titular de la cátedra. Y en esa actividad fue cuando tuve la oportunidad de conocerlo a Alejandro, que colaboró conmigo realmente muchísimos años. Y como algunos de los que están hoy aquí, empezando por la propia decana, integrábamos un grupo muy lindo como grupo humano, en tanto que cátedra. Y Alejandro realmente, después me emocionó muchísimo. Eran esos seres humanos espléndidos, no hay otra manera de describirlo. Todo lo que uno le decía a Alejandro, mire, me parece que, bueno, usted déjeme, yo me organizo y le digo si puedo. Ese era el Alejandro que yo conocí, y generalmente se organizaba y generalmente podía, sea dar una clase a los chiquititos, como cualquier ayudante de segunda que recién empieza en la facultad, hasta como un profesor ya adjunto y regular. Y en el marco de la cátedra es donde he conocido a quienes, algunos me acompañan ahora en la mesa, y en particular a donde también la conocí, a Romina Tesón. Y Romy conoció ahí también a Alejandro. Así que puedo decir que fui un testigo presencial. Privilegiado, muy bien, gracias. De dos personalidades lindas, porque no tienen otra calificación que vaya más con ellos dos. Y realmente el recuerdo de Alejandro me emociona mucho. Y como soy vieja, y la mayoría de los viejos tenemos así recuerdos, algunos puntuales, pero como muy claros y como muy nítidos. Uno de esos recuerdos es que tanto de todos los muchachitos, que entre otro tumulto, que andan también por acá, integraron lo que fue la cátedra que yo tuve acá en esta Facultad de Derecho Internacional, vinieron a contarme, claro, uno veía que la cosa avanzaba, pero vinieron a contarme, ¿sabe una cosa, doctora? Nos vamos a casar. Va a venir, ¿no? Sí, le digo, mira, no se les ocurra casarse, no sé, en Salta o en Ushuaia, con todo gusto, como no voy a estar. Así que realmente los quise mucho a los dos. A Romy la sigo queriendo, y de Alejandro tengo uno de esos recuerdos que uno solo puede calificar de lindos. Lindo como ser humano, lindo como disponibilidad para el trabajo. Varios de los que están acá, que han estado conmigo, saben que yo era bastante mandona, pero todos ellos me acompañaban. Así que yo sobre todo le agradezco a Romy que me haya dado la oportunidad de estar aquí para acompañarla a ella, acompañarnos a los demás, y sobre todo la figura de alguien que quise mucho y valoré mucho. Gracias. Es difícil poco estar aquí, no es la verdad. Todos amamos mucho, ¿verdad? Todos. Pensé que hoy no tenía que hacer de Ricky Martin, pero está bien.
Es por eso que yo, para asegurarme, ustedes saben que soy muy locuaz, todos me conocen bastante, decidí escribir. Y voy a compartir esto que escribí con ustedes. ¿Puede ser? Sí, claro. Protocolármico, entonces. En primer término voy a agradecerle a Romina y a Silvina, que son dos grandes amigas, porque yo sé que ellos son las inspiradoras de esta obra y que tuvieron la generosa actitud de invitarme para estar con ustedes en este evento tan especial y significativo, que aquellos que conocimos a Ale y que compartimos muchos momentos con él, sabemos que de algún lado nos están mirando y sintiéndose feliz. En segundo lugar, voy a hacer algo que nunca hice públicamente, pero que creo que vale la pena hacerlo ahora. Yo quiero expresar un agradecimiento muy, pero muy especial a estas dos maravillosas señoras que tengo aquí conmigo. Porque para mí fueron el ejemplo de la docencia. De que la docencia es amor, de que la docencia es educar con el genuino deseo de crecer y ver crecer a los alumnos. Y yo sé que ustedes siempre fueron generosas, especialmente con su tiempo. No simplemente dándonos consejos para que avancemos, como también pasó con Ale, con otros y nosotros, hacia una vida profesional digna, una vida profesional en algún sentido, sino especialmente porque lo que hicieron con nosotros es guiarnos para salvarnos, como le dijo a la doctora Gutiérrez Pose, con nosotros mismos. Nosotros cuando somos jóvenes hacemos calor. No es verdad, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Me ha colocado en un lugar al que todavía no llegué, pero feliz. Bueno. Todos ustedes saben lo que es Libera Mejor, ¿no? Pero ¿alguien sabe de dónde viene la palabra Libera Mejor? Todos van a decir, viene del latín, ¿no? Hasta ahí llegamos. Pero ¿saben qué curioso? El Libera Mejor nace de una palabra en alemán. Una palabra en alemán que está hecha con 9 consonantes y 2 vocales. Pero justamente eso, lo alemán es complejo, ¿no? Nuestro querido Ale Bonín, alemán, yo me acuerdo una vez, ¿sabes? Estábamos en el Palacio San Martín, no me acuerdo del texto seminario, se cruza con una persona que lo conocía y comienza a hablar, parecían dos alemanes en Berlín, de una manera yo era estupefacto. Yo soy todo lo contrario. Yo solo le voy a decir que la palabra tiene 9 consonantes y no lo voy a pronunciar. Pero es algo así, intentando como la letra de F, E, S, T, S, C, H, R, I, F, T. Fue súper chichicho. ¿Sabe una que la diga? Así, Gracias. Muy amable. Siempre hay un moncayo a mano. Gracias por eso. Ahora, ¿por qué yo me pregunté qué era un Libramicón? Yo sabía lo que es un Libramicón. Que un Libramicón es un libro que se hace para toda aquella persona que tiene un gran respeto a la lengua académica. ¿Sí? Pero tiene que haber algo más del origen. Y encontré que esa palabra quiere decir celebración en forma escrita. Entonces, es por eso que yo creo que nuestra presencia hoy en este recinto es justamente celebrar a través de una obra escrita a un excelente, a un espléndido ser humano. Y que ese ser humano, para consagrados y para aquellos que comenzamos, siempre logró él, de parte de los unos y los otros, granjearse el mayor de los respetos. Eso fue para mí, Ale, esa primera impresión. Yo lo conocí a Ale con lecciones de ensayo. Acá hay muchos que tuvieron que andar revisando, mirando luz, y otros más por ahí, que tuvieron que revisar una serie de textos para que saliera la primera compilación que hacía lecciones de ensayo sobre Derecho Internacional Humanitario en el área de los grupos. Libro número 78, que todos creo que estamos orgullosos de decir, que lo votamos. Bien, ahí lo conocía. Por otro lado, mirando acá los rostros de cada uno de ustedes, a quienes conozco casi a todos, no digo a todos, casi todos, ¿verdad? Uno se siente como un grupo muy especial.
un grupo muy selecto. Yo creo que somos el grupo selecto de aquellos que fuimos llamados a lo largo del tiempo para escribir la sostenibilidad del libro de Alejandro Pérez. De Alejandro Pérez. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora vamos a empezar por la parte más técnica, acá si no que me mata. Tengo que hablar de los artículos. Desde que los autores parecen. Entonces propuse. Este libro a mi forma trata de los mecanismos de la solución de controversias que, como todos ustedes saben, son un instrumento clave en defensa de la causa pacíficamente las relaciones de los sujetos y la propiedad. Como todo ordenamiento, cuando este ordenamiento es un tipo jurídico o de orden jurídico, el derecho internacional en sus diferentes ramas también cuenta con sus profesores. Y algo muy especial pasa con este libro de Alejandro, porque justamente, como mencionó aquí Silvina, se escogió un tema que era de máximo interés. Porque Alejandro escribió sobre inclusive escribió sobre derecho internacional humanitario. Yo aproveché para volver a leer ese artículo que presentó en un seminario. Y como todas las cosas que hacía, él tenía una capacidad increíble de entender los conceptos y de ponerlos después de manera tan fácil que cualquiera, no solamente el jurista, podía verlo, comprender de qué estaba hablando. Era muy especial, eso es un dote, es un don de muy pocos que tiene. Por otro lado, en a mi perdón, se amalgaman dos cuestiones muy importantes de rescatar y que son ejemplos del tipo de universidad de la que nosotros somos todos hijos, ¿no? Son, por cuestiones obvias, no puedo decir pública y gratis por es que logramos sumar desde la verdad. Esta obra es eso, porque hemos sumado a autores académicos y docentes muy reconocidos por el derecho internacional con los trabajos de jóvenes profesionales e investigadores, pero en igualdad de condiciones. El producto final demuestra un alto nivel de compromiso de los autores, y en especial de los compiladores, que han tenido un hacendado sentido de responsabilidad creando una obra de muchísimas cosas. Bueno, a mí me tocó leer algunos artículos, principalmente, saben que a todos esta novela, que a todos sí, vamos contando a poco, que a todos se les dio algunos artículos para que los veamos anticipadamente. Yo creo que fue porque, bueno, yo me dedico al derecho internacional humanitario, que se me cobraron dos artículos. Uno, nuestra querida Marta Villevano, y otro, los tres rebeldes del Añaña Español, Brian Freire a los burritos y Marquito. Está solo Diana, así que sí. Lo de grabar. Cuando leí el primer artículo que fue entre los chicos, yo en el año 95, guiado por la doctora José, incentivado como incentivó a todos, también lo incentivó a Alejandro, escribir. Cometer errores, escribir y cometer todo así. ¿Dónde creen que yo aprendí derecho en casa? Casi con un año. Bueno, me acuerdo que teníamos una serie de discusiones sobre la cuestión de la Comisión Internacional Humanitaria de Ecuador. Entonces nos puso a Alejandro Ponzi, que también fue profesor de esta casa y también un buen amigo de Alejandro, a escribir sobre esto. Créanme que cuando leí el artículo de los chicos, primero que cometí un error de corregirlos. Nunca más me olvido, porque dije, no, esto puede ser equivocado. Hay una nota que decía, por ejemplo, la potencia que el sustituto como tal, como potencia protectora, nunca se había articulado. Yo estaba convencido, porque cuando habíamos ido, esto no está Paulita Barnett, en 1991 estábamos todos, ella no venía, pero estábamos en la Universidad Austral, ¿sí? En un seminario, donde lo pueden ver en el nombre del seminario, se aseguró que nunca se había activado el Instituto Jurídico de las Potencias Protectoras en el sentido del derecho de Ginebra. Claro, el sustituto sí porque era el 6R, pero no las potencias. Yo estaba convencido, entonces cuando leo que esto pone, sí, porque cuando se accionó, esto bien, me sacaron esta cosa, ahí le pongo el bromo, las cosas. Sí. Entonces por la duda digo, voy a llamar al jefe de estos temas en Ginebra. Y me dice, sí, estos muchachos vinieron, me estuvieron como 2 días.
pusieron. Tuve que disculpar. Otra cosa que tenía interés en hacer, créanme, era llamar a la gente de lecciones y ensayos para que buscara, podría quedar como separata quizás, o algún volumen de aquello donde estaba el artículo, y por favor lo tomaron. Además está decir que el artículo es muy sólido, ellos tienen un punto de vista que viene muy bien cimentado en la fundamentación jurídica, a lo que quieren llegar y a lo que quieren proponer, y yo lo disfruté mucho. ¿Sí? Y ahora voy al segundo artículo, que fue el de Marta. Marta, además, la amiga, cualquiera puede envidiarle la pluma que tiene. Yo no es la primera vez que veo a Marta. Marta también tiene una pluma muy buena. Y tiene una cosa que es increíble. Te cuenta la historia que va a refrendar el aspecto jurídico de lo que estás leyendo. Entonces terminás siendo una persona que, para abordar lo que estás viendo, tenés un campo completo. En el caso de ella, yo trabajé en Colombia, yo trabajé en el conflicto. Yo había cosas que desconocía de la historia en el trabajo de Marta. Y Marta empieza con una frase que yo creo que resume su trabajo. Y que seguramente lo dijiste vos. A menos que con Sani te haya dicho que Ella no hace nada de es autónoma. Es autónoma. Con Sani mi marido, para aclarar. Yo soy absolutamente independiente. No hace falta que te lo diga. Porque ella pone una frase de Mahatma Gandhi que dice, como decía claramente para mí, para resumir el objetivo de este trabajo, que dice: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Conste, el trabajo de eso se llama Los procesos de paz en el conflicto armado colombiano, de la invisibilidad a la eficacia. Donde ella hace todo el panegírico desde el comienzo de las primeras veces, cuando recién en los gérmenes de guerrillas, hasta 2012, cuando se inicia esta última etapa, que provoca este acuerdo, que como ustedes saben, el propio plebiscito hizo que la propia operación diera un no en cantidad importante. Pero bueno, se sigue implementando. Así que muchas gracias, Marta, porque de verdad yo aprendí mucho con este artículo y es cierto. Y yo lo que les quiero recomendar, el libro que leí, que me pareció una falta de respeto venir a presentarme aquí, sabiendo que hay muchos otros que deberían estar aquí. Libro es increíble. Yo no sé nada de arbitraje, no lo sé. En un programa de arbitraje lo llamaba Eco, pero tiene artículos muy interesantes, realmente muy interesantes. Así que yo les recomiendo leerlo, primero compren. Chequear todo gratis. Y la segunda cosa es que a quien le interesa el derecho humanitario, por favor, vean el artículo de la Constitución Internacional para el Día de los Chicos y el de pero también me tomé una liberalidad, como dijiste, bueno, las tareas de los yo, hay una parte del libro, yo he leído muchos libros del libro y participé de la universidad. Yo me encontré un libro en mi cuerpo donde las personas hablan de verdad con mi corazón. Y es por eso que ahora sí me van a disculpar, porque muchos de ustedes han dicho, yo no voy a estar acá. Entonces voy a leer. El libro, en homenaje a nuestro queridísimo Alejandro Torín, comienza con una serie de semblanzas sobre su persona. Allí sus compañeros de lecciones y ensayos, Yeso, de la Procuraduría de la Nación y del carrera docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se hacen eco de la impronta que nuestro amigo común ha dejado en cada uno. Sus compañeros, por ejemplo, de la revista de Lecciones y Ensayos, resaltaron varias de sus virtudes, tanto en el plano profesional como personal, y le recordaron, por ejemplo, como el meloso, como el Aníbal que se le da gracias, y como el ejemplo de la vocación. Yo veo por acá los autores y me voy a quemar, lo veo por ahí sentado, uno de ellos. Aquel que escribió, o aquella que escribió la nota meloso, se pregunta en un momento, ¿por qué es más idóneo usar ese término que reputar a Ale como tierno o como dulce? Y se responde a la persona: no existe una miel artificial o falsa. No se puede fabricar como otros productos industriales. A lo sumo,
puede haber una miel adulterada o diluida. Y remata el autor. Nuestro amigo Turín, del mismo modo laborioso y natural, lentamente con sus abrazos, sus frases, sus gestos como pequeños terrones, demostraba día a día su cariño y su afecto incondicional, construyendo una amistad sincera e inolvidable. La segunda semblanza de la que quiero hablar es la que hace referencia al título Desiderato. Y también me parece que sé que la quiero. Recuerda una vez que recibió en Ciudad de Salto un presente de Alejandro, al autor de esta nota, y una frase que a guisa de dedicatoria Alejandro colocó, que enfatizaba ni más ni menos que la importancia de tener una actitud valiente y audaz en la vida. Quiero decir que yo comparto plenamente con quien escribió Desiderato ese aspecto tan importante de la personalidad de Alejandro. Se trata de la valentía que él mismo nos incitaba a todos nosotros a ejercer durante nuestra propia vida y ante cualquier adversidad. Todas aquí saben que nuestro querido Turín tenía una entereza inspiradora y que así se mantuvo siempre, aún en la peor de las adversidades. Lo que me lleva necesariamente a parafrasear otra parte de una tercera semblanza llamada La elección de un héroe. En esta se compara a Ale ni más ni menos con el queridísimo Chapulín Colorado. ¿Y por qué? Por su inmenso corazón. Por su inmenso corazón. Y además lo hace parte del verso de Almafuerte, escribiendo que no se dio vencido ni aun vencido, que si lo postraron 10 veces se levantó otras 10 veces, otras 100, otras 500, pero que siempre lo hizo con un corazón grande para salir a la cancha con fuerza y con coraje. Permitan también ahora, para rematar y terminar esto que venimos diciendo de Alejandro, traer a colación la maravillosa semblanza escrita por un gran amigo de todos y también hoy un luchador por la vida, que es el profesor Eduardo Cacha. En esta semblanza, Ale es diseñado como parte del texto como un alumno capaz, un buen compañero, un gran profesor, un brillante abogado, pero sobre todo, algo que todos sabemos, un excelente señor. Y es a mi amigo Cacha que yo voy a terminar por robarle una expresión que para mí va a definir por entero lo que Ale representa para todos nosotros. Aquel hombre amoroso, aquel hijo atencioso, aquel hermano cómplice, aquel amigo incondicional. Por eso le digo gracias, Osvaldo, por haber resaltado que Alejandro se formó, por ejemplo, e investigó para servir a la instrucción de otras personas, para que otros crecieran, y porque eso también es muy valorable. Ya luego de haber leído todas las semblanzas, yo pude confirmar algo que sabía, que sé desde hace mucho tiempo. Ale era una persona buena, era única, era auténtica, estaba llena de amor. Puedo compartirlo con todo aquel que quería recibir su mano, su consejo, su abrazo. Era brillante, era generoso, y era increíblemente humilde con todas sus capacidades. Y pedía siempre por favor. Y como dijo Osvaldo, en síntesis, con esto termino, Ale pasó ante todos nosotros haciendo ni más ni menos que el bien. ¿Saben cómo? Con la sencillez propia de los hombres. Buenas tardes, gracias Romy Pestor, gracias Silvina por estar acá. Es realmente un placer importante.
no suelo ser muy autorreferente, pero en la tarde de hoy sucumbir en las lágrimas y contar algunas cosas, anécdotas mías con Ale, decidí hacer esto. Pero también quiero decirles que realmente la mirada de la sala me permite saber lo afortunada que soy, porque calculo que un 80% de la sala debe haber pasado por mis manos en esta facultad. Me saluda y me sonríe, y esto es todo un tema. Además les quiero contar que estamos en la sala de Ale. Esta sala no hubiera existido de no haber sido por Alejandro Turín. Yo a Ale lo conocí acá en la facultad, fue alumno, en miles de cosas que después les cuento, pero también tuve algún tipo de trabajo profesional en los arbitrajes y nosotros ya hemos empezado hacía bastante con el tema de los moot courts y qué sé yo. Yo le dije un día, ¿no te parece, Ale, que en la facultad, digo, el decanato estaba por ahí, iba a llegar, ¿no te parece que en la facultad necesitaríamos un lugar que fuera como una sala de tribunal, que pitos y que flauta? Y entonces, bueno, logré que se pudiera hacer esto y cuando ya la teníamos, había que decidir qué se le ponía a la sala. Y entonces vino Ale, se paró y dijo, bueno, acá tenemos que poner tal cosa, acá tal otra, y les iba contando a todos los de mantenimiento de la casa y al señor que ponía la plata, dónde había que hacer la cosa esta de allá, y los salones, y entonces, digo, esta sala, yo pude haber tenido la idea de que tuviéramos una sala de reunión de audiencia, pero la sala y las cosas que tenía que tener la sala fueron una diría casi decisión de Ale, porque le dejamos que lo hiciera. Así que esta sala de audiencias es muy Ale. Y cuando la teníamos pensada, una de las cosas para las cuales parecía genial, yo creo que la compró básicamente porque por un lado dijimos, bueno, si hay que hacer algún arbitraje en Buenos Aires, no hay salones, hay que terminar en los hoteles, que pin, que pan, y de hecho se estrenó la sala con una de estas cuestiones. Después no sé si la usamos nunca más para eso, pero no importa. Pero la otra cosa era que esto va a ser el entrenamiento de la Jesús, ¿no? Y eso para Ale era un dicho muy importante. Yo quiero darles las gracias también a todos los que escribieron en este libro, que no leí con la prolijidad que leyó Gaby, porque bueno, que no pude, porque me tocaron muchos más trabajos que a Ale, que a Gaby, pero lo cierto es que les quiero dar las gracias, porque lo cierto es que los trabajos son estructurados, parece el punto 1 de una devolución de Pinto, ¿no? El trabajo tiene estructura, tiene bibliografía, citas al pie, digo, en todo eso está fantástico. Pero además... de eso nos ocupamos. Me imagino. Pero además creo que hay un camino de derecho internacional recorrido en este Liber Amicorum que da cuenta de los caminos de Ale en el derecho internacional, en lo profesional y también en su rol en la academia, ¿no? Si el arbitraje, y sobre todo el arbitraje de inversiones, el arbitraje SIADI fue su capítulo más moderno en la profesión, no es menos que el derecho internacional tout court, como dirían los francófilos, fue su campo, ¿no? Quienes fueron varios, pero digo, Ingrid y Nacho Arana, cuando en la nota al pie de su trabajo recuerdan que fueron coacheados por Ale para la Jesús y hablan de su rigor, de su énfasis en el pensamiento, de su razonar en derecho. Y creo que esa cosa de la Jesús lo movió mucho. De hecho, el año que Ale partió, tuvimos ahí como casi se nos hace el milagro de Ale en la Jesús. Yo tuve la fortuna de haber podido acompañar, aunque sea una noche, la tradicional noche de jueves a la noche, la semana de la Jesús a los Jesupers desde el 2009, 2010 que asumí hasta casi este año incluido. Y estábamos ahí, ¿no? Fue el año, no sé, de Mari Buligoni, de Juan, y estábamos ahí, parecía que llegábamos, y en un momento yo no quería abrir la boca, que yo lo menciono a Ale, me lloran todos, hacía muy poco que había pasado, y en un momento la miro a Mari y le digo, y sí, doctora, es el milagro de Ale. La verdad es que todos pensamos que Ale nos estaba llevando.
Así entonces, volviendo al libro, en el campo de la solución pacífica de controversias, Ale hizo ruta y pasó por el tema de la jurisprudencia de la Corte de La Haya, como sucede en varios de los artículos que tiene este libro, como lo hace Amy Weiss, como lo hacen Ana Cascones, Eva Green y Flor Burbato en las cuestiones de evaluación de la prueba, la cuestión de la pericia, que es esa parte de la prueba técnica que parece que es tan difícil de asir por parte de un tribunal como la Corte Internacional de Justicia. O como Nati Lutherstein cuando pone en diálogo a la ICTY y a la Corte de La Haya en ese fallo en el que la Corte Vieja de La Haya recupera el seniority de un tribunal todoterreno en derecho internacional público. Les cuento que el tema de la jurisprudencia de La Haya es otra de mis grandes cuentos con Ale. Yo estaba preparando mi curso de Derecho, mi semana de curso para la Academia de La Haya, que la tenía que dar en el 2007, y mi tema era uso de fuerza. Cuando me lo dieron parecía que el mundo se acababa, que no iba a haber más derecho internacional, estábamos ahí en esos momentos en que aparecía el libro que hablaban del lawless world, cosas por el estilo. Y entonces se me había ocurrido que podíamos hablar del uso de fuerza a partir de la jurisprudencia de la Corte de La Haya. Pero no sabía si esto llegaba a algún lado o no. Y yo había empezado a estudiar la jurisprudencia y un día charlando con Ale le digo, no, porque no puede ser. Prueba, testiemos. Bueno, el testiemos como resultó en un curso de doctorado en el que Lu Ricard, Ale, Lucas vos también, ¿no? Y Lucas, entre otros, después nos acompañaron algunos brasileños y otros más que querían hacer juntos para su doctorado. Pero básicamente yo di un curso de doctorado en el que cada vez que terminábamos la clase, Ale venía y me contaba, me decía, no, está bien, pero si los fallos los presentás de esta otra manera. Yo llegué a La Haya para dar un curso de uso de fuerza de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, que leyó Hortensia cuando terminé el borrador, que leyó Lilian. Lilian de hecho me había hecho un comentario que me pareció, dije, ¿cómo puede ser que yo no me diera cuenta de esto? Me dijo, cambia esto, saca esto de acá, y ponelo acá y el curso cambió. Pero básicamente había tenido un entrenamiento en el terreno dado por Ale. Digo, la iniciativa fue de Ale, después me bancaron los tres, pero la iniciativa fue de Ale. Le decía que en este libro entonces Nau y Isaías se encuentran at working en la jurisprudencia de la Corte, y eso, como le decía recién a Nahuel, me alegra mucho porque yo había terminado con working en el curso ese de La Haya, ¿no? Hablando de algo de esto. Pero me encantaría que en todo caso, si los jueces de La Haya lo hacen, es porque reflexionaron con working, ¿no? Silvina ahí vuelve con las medidas provisionales. Yo creo que no hay nadie que hable de medidas provisionales con tanta legitimación. Lo que vos digas, nosotros Claro, no hay nada. Después está el capítulo del counterclaim que lo hacen dos colegas que no salieron de este gineceo y que les perdonamos que hayan venido de alguna otra universidad, porque somos amplios y generosos a la diversidad. Diego Papayani, que habla de las características propias de las decisiones con arreglo al derecho. Digo, Diego se nos ha hecho un académico de raza, incapaz de decir las cosas que digo yo, todas fuera de la formalidad, pero de hecho el artículo es muy bueno. Susana Nobile habla de las diferencias y semejanzas que hay entre los distintos tribunales internacionales. En el borde entre las cuestiones generales que tienen que ver con los tribunales y las específicas de los derechos humanos, Juan Manuel Brady y Sebas Rey repasan el gran tema del agotamiento de los recursos internos en el caso de Liakata Lidia Liduch versus Suriname de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es todos sabemos porque todos trabajamos en tema, pero digo, el agotamiento de los recursos internos sigue siendo cada día una institución más vigente, básicamente porque de ser solo una defensa del Estado pasa a ser un derecho a favor de la gente, ¿no? Si no tenés posibilidad de agotar los recursos internos es porque te privaron la mitad de la justicia que podías haber tenido, ¿no? Diego Freeman sigue con el abordaje de las violaciones masivas del derecho internacional y está allí entre las comisiones por la verdad y el enjuiciamiento y castigo, con los pros y los contras de cada una, que no es un dato menor.
Andrea Macchiello y Lou Ricard tratan la solución de controversias que involucran a personas protegidas con privilegios diplomáticos y consulares, que no han sido pocos en estos últimos años, por no ponerles, otra cosa. Después Marianela Chirignani y Guillermina Mesa hablan de la protección diplomática como un mecanismo para obtener reparaciones a las violaciones graves de normas imperativas. La protección diplomática parece que le hubiéramos dado una carta de función, pero de hecho quienes trabajan en la Cancillería saben que esto todos los días está y es cada vez más vigente. Lilia García se ocupa del tema de los migrantes, que es el tema, por lo menos hoy, en un mundo en el cual las comunicaciones y la globalización tiraron las barreras, pero que en el tema de los migrantes las barreras parece que fueran de hierro forjado, imposible de ser penetradas. Lucas, Fede y Fede La Boca y Junco hablan de la mordida fácil en la OMC. Tu oportunidad para llegar a no te tapes, sos un genio. Te envidiamos por eso, por saber ser oportuno. No, pobre Junco ha sido como el alumno ejemplar de esta facultad y yo lo vengo a escrachar justo. Bueno, Romy, que habla de la solución de controversias en la Corte Penal Internacional. Y después lo que me habían pedido un poco más, Silvina, que mirara, que son los casos de arbitraje. Básicamente porque este fue un poco el capítulo de trabajo profesional de los años de Ale en la procuración. Y ahí el libro tiene cosas interesantes, desde Vivi Kruger, que empieza con los arbitrajes en los conflictos limítrofes entre Argentina y Chile, o sea, el uso del arbitraje por los estados latinoamericanos en el siglo XIX y la primera parte del XX, que confieso que lo leí con cierta nostalgia, porque yo había preparado eso para un curso en Estados Unidos hace muchos años, y está bueno porque en una época en la que faltaba una jurisdicción internacional institucionalizada y permanente, el arbitraje era esto, ¿no? Y ahí de Freeland, Palena, Río Encuentro, Beagle, todo lo que tiene que ver con Brasil y el famoso error y todas estas cosas, y los arbitrajes con Paraguay. Digo, esto es como para saber que el arbitraje no nació ayer a la mañana con el CIARI, ¿no? Mariana Loza y Verónica Lavista nos conducen por el mundo del arbitraje institucional en América Latina y allí andan por los tribunales mixtos de Venezuela y México, la Corte de Justicia de Centroamérica y sus formas más modernas como los tribunales de la Comunidad Andina, el CARICOM, UNASUR, MERCOSUR, etc. Después Guglielmino y Diego Gossis trabajan el tema del Estado y sus subdivisiones y allí se exponen un poco las dificultades que tiene el Estado para litigar, pero también los límites que tiene el Estado para litigar. Hay una enorme cantidad de cosas que eventualmente una empresa puede permitirse hacer, pero un Estado no debería permitirse hacer, ¿no? Javier Echaide, a Javier y Claudia Gasol Varela van a considerar las subdivisiones del Estado en un punto de encuentro con los derechos humanos. Básicamente analizan los casos de aguas y trabajan el derecho humano al agua. Hoy revisando los mails encontraba un mail de Ale de octubre del 2010 en el que se aprobaba una resolución sobre el derecho al agua, porque yo había sido perito en un caso de los de agua, donde básicamente estábamos alegando que el derecho al agua era un derecho humano. Y en el PROS, ahora les cuento algo del PROS y de Ale, en el PROS me dicen, bueno, pero eso salió ayer a la mañana. Y ahí aparecí yo con el pacto diciendo, mire, como derecho autónomo habrá aparecido ayer a la mañana, pero en el derecho a un nivel de vida, ahí está. María Constancia Marazo y María Lucila Marchini se meten con el tema de los derechos humanos, tanto en las alegaciones de los inversores como en las alegaciones del Estado, por ahí destilan Chevron. Bueno, Chevron es un poco el summa cum laude de todo lo posible y de todo lo que eventualmente uno querría que nunca hubiera sucedido. Pero también está Urbaser, ¿no? Un caso que debe haberlo litigado vos. Pero yo no sé por qué de los 3 miembros del arbitraje de Urbaser le pongo todas las fichas a Campbell McLachlan, y digo, porque estaba Campbell ahí pudimos decir algo sobre los derechos humanos. No estuvo mal, teniendo en cuenta que en muchas otras ocasiones esto se había hecho. Gaby Bottini
trata un tema que es de una actualidad increíble, que es el tema de los reclamos contractuales y los reclamos con base en tratado, ¿no? El umbrella clause, que depende de qué tribunal sea el que esté decidiendo, es más amplio o menos amplio. Creo que no me olvidé de nadie, o sí me olvidé de nadie. ¿Hay alguien que haya escrito que no haya sido nombrado? Incluidos los dos capítulos que nombró El de Facundo, ¿no? Facundo Pérez Aznar. No te puedo creer que te dejé colgado. ¿Por qué te dejé colgado? Ay, tenés razón, subdivisiones políticas. Lo puse acá, pero no puse que lo habías escrito vos con Alejandro Vázquez y Patricio. Qué mal que estuve. ¿Pero alguien más? No, dígame que no. Pero las subdivisiones las tengo escritas. Sí, te olvidaste de Romy. No, la corte penal. No, contarles así, un poco el chiste, dos cosas, ¿no? Para terminar con el tema del derecho, que cuando yo les decía que el camino del derecho internacional Tutu fue el camino de Ale, y no me equivoco, uno de esos recuerdos que quedan en la vida, yo últimamente trato de no imprimir cosas por esto del medio ambiente, porque los papeles pesan, y por muchas cosas más, pero esto estaba impreso. Este es el plan de tesis de Ale, la primera versión y la segunda, que era el impacto de las normas erga omnes y ius cogens en la solución de controversias relativas a la protección de las inversiones extranjeras. Esto era un poco así lo que yo había trabajado en los peritajes que había hecho para los arbitrajes de la procuración. Y bueno, esto muestra, acá hay derecho internacional, acá hay Corte de la Haya, acá hay derechos humanos y acá hay derecho de los arbitrajes, ¿no? Un poco para abonar esto y que no parezca simplemente que lo mío era una buena frase para poder alabarlo. Por otro lado, hablando de eso, quizás Gaby, vos te acordás y también vos, Silvina, cuando yo fui como perito a la primera audiencia de CIADI, me tenían que hacer la cross-examination. Ese día éramos una enorme cantidad de peritos, de los cuales yo debía haber sido la más pichi en nombre, porque los otros que estaban eran antiguos ministros de corte, ex ministros, bueno, una cantidad de personajes notables de los que aparecen en el periódico todos los días. Y Gaby Botín estaba con un marcador tratando de decir lo que tenía que hacer cada uno para que nadie saliera de madre y se mandara solo. Bueno, terminamos todo eso, pues no me acuerdo dónde fuimos a comer, pero la cuestión es que alguien dice, alguien la tiene que entrenar a Mónica en el cross-examination. Yo dije, ¿te parece que hace falta? Sí. Entonces todos lo miran a alguien y le dicen, vos me tenés que preguntar. Yo preguntarle, sí, tenés que tirarla a matar para que ella ver cómo sale, para saber si puede salir airosa. Ale se sentó, empezó a mirar, miró los papeles dos veces, me miró a mí, volvió a mirar los papeles y lo miró a Diego vos y se dijo, vos no tuviste nada que ver con ella, así que vení y matala si querés, yo no me. Y así fue. Digo, después me agarré con mi dosis, en un momento le dije, mira, vos tenés todo el derecho del mundo a sacarme la cancha, pero hacerlo con educación. Pero bueno, un poco para contarles eso. Decirles que creo que fue un placer el que todo el mundo pueda hablar de esto, de Ale de esta forma, digo. Y un placer porque esto habla de la tamaña personalidad de Ale. Ale todo esto que hizo, no lo hizo pensando que se iba a morir joven y que nos iba a dejar a nosotros con la angustia y que entonces nosotros íbamos a recuperar eso. Yo creo que todo esto lo hizo porque era así y que probablemente él pensaba que iba a vivir hasta los 100 años y se proponía hacer 100 años de este tipo de vida, ¿no? De ser solidario, de, bueno, vos tenés tu curso de la Haya, ella fue mi profesora, él estudió Derecho Internacional conmigo, digo, vino a mis cursos, yo era su profesora, aparte era mucho más grande que él. No, pero vos no te preocupes que nosotros te testeamos, y entonces tira la historia y uno va y testea. Yo confieso que tengo, como muchos de nosotros, una gran predisposición a escuchar a aquellos que han sido mis estudiantes, aquellos a cuya formación yo he contribuido, porque siempre me pareció que el estudiante es el que nos juzga, es el que sabe, aunque no sepa el contenido de nuestras materias, es el que sabe si sabemos, si no sabemos, si nos ocupamos, si no nos ocupamos. Así que yo les tengo un enorme respeto a todos mis alumnos. Y también se lo tenía a Ale, obviamente. Pero digo, no, bueno, vamos, lo testeamos. ¿Quién le va a interesar? Vos no te preocupes. Y seguramente Barreiros y Ricard se vieron así agarrados por Ale para venir. Y esto salió.
Digo, es esto. Pero los traía, ¿no te acordás que nos llevabas en auto? Yo sí, yo era bueno, los llevaba a su casa a la noche, todo, se habían quedado hasta las 9 de la noche por mí, era lo menos que podía hacer. Pero más allá de esto, decirles que lo que estamos hoy celebrando es esa grandeza de espíritu, esa grandeza de personalidad, que no fue, digo, ninguna de todas estas cosas que estamos valorizando ahora fue hecha con el propósito de que alguien se la acordara tan rápido. Fue hecha así porque él era así, porque su papá y su mamá, y porque su casa, y porque su familia lo puso en un camino en el que él decidió que esta era la cosa para hacer. Y creo que esto es lo interesante, esto es lo importante, esto es lo que rescatamos. Digo, esto es lo que va a hacer que Ale esté vivo entre todos nosotros por sus recuerdos, por sus ideas, por la forma en cómo nos proponía, nos conducía. Digo, yo podría contar miles de cosas que he hecho simplemente porque él tuvo ganas. Después de los arbitrajes, y bueno, hay que dar un curso. ¿Y por qué no les enseñás a todos estos que vienen de ahí? Juntas derechos humanos y global governance y no sé qué. Y yo me senté y lo hice. Ahí, trácate, y salió. Y bueno, leí. Digo, era un tipo con grandes ideas. Esta sala, los coaching de la Jesu, lo que hacían en un montón de lugares, digo. Todo eso habla de una grandeza de espíritu, de una generosidad importante, amigo de sus amigos. Hasta les diría, sin querer queriendo, Ale los ayudó a crecer, porque los puso ante el imponderable del parte, y esa siempre es un shock. Es un shock. Uno está muy acostumbrado a que son los muy mayores y nunca es uno. Y Ale los ayudó a crecer ese día, ese mes, esos años. Entonces digo, lo importante es esto, que todos nos sentimos motivados a que hay que hacer un Liber Amicorum, porque estamos celebrando una personalidad, que todos vamos a seguir recordando las cosas que le gustaban y las que no le gustaban y lo que nos decía cada uno de nosotros, qué cosas quería para esta facultad. Por eso cuando ganamos la Jesu, yo lo hablo con un plural real porque yo nunca fui Jesufer, pero digo, ese día creo que moría con todos, también pensamos en algo, dijimos, esto es parte del legado de Ale. Por eso están acá otros profesores de la facultad, por eso está Lilian, por eso está Frida, digo, somos un mundo grande que está acá. Y esto es simple y sencillamente para decirle a Ale gracias por haber sido el amigo de todos nosotros, gracias por haber contribuido, haberle puesto garra a una enorme cantidad de cosas que en esta facultad hasta el día de hoy seguimos haciendo y que seguramente vamos a seguir mejorando, estemos en el lugar en el que estemos. Gracias por haber sido el muy buen amigo de tus amigos, gracias por haber sido el muy buen, no sé si amigo, pero el afecto ese así directo con algunos de los que somos mayores, que éramos siempre mayores. Digo, yo no sé si podría decir que Ale era mi amigo, pero digo, Ale estaba ahí cuando las cosas pasaban y uno lo quería y lo sigue queriendo. Así que gracias por haberlo hecho, Ale. Y gracias a todos ustedes por seguir teniendo ganas de recordarlo. Llegué hasta el final. Al comité de honor, al que sumamos, bueno, a los tres amigos que están acá presentando el libro, también al Miguel del Castillo, a quienes torturamos para que leyeran, que hicieran el control sustancial de los artículos, también el doctor Travieso, Osvaldo Guillermino y Raúl Vinuesa, que también se sumaron y nos ayudaron a integrar este comité de honor, y bueno, a todos ustedes, los autores en los cuales no hubiésemos podido lograr este homenaje. Así que bueno, muchas gracias a todos y cada uno. Nos recordarán en su lugar. Exactamente.